poder siempre retroalimentar y posiblemente conectar con algunos otros temas que yo no había considerado. Entonces es importante que ustedes siempre participen, ¿verdad? Estamos justo en la unidad número 4, que es la comprensión del sistema de control interno y la valoración del riesgo en una empresa frente a estados financieros. En la clase anterior compartimos una clasificación del sistema de control interno. Una de estas comprende el sistema de control interno contable. Ya lo habíamos conversado, sin embargo, siempre me gusta retomar el último tema que hemos abordado, ¿verdad? Básicamente, enfóquense ustedes en un sistema de control interno contable respecto a la generación de información de estados financieros, ¿verdad? Desde que se origina, como decimos, se captura la información hasta la presentación final de los estados financieros. Conversamos de los objetivos de control interno, ¿verdad? Uno de los objetivos es brindar a la empresa información financiera que sea confiable, que sea oportuna, ¿verdad? Entonces, el sistema de control interno contable permite a la organización desarrollar todo el sistema de información financiera, ¿verdad? Es importante, como les indicaba en el proceso, verificar que las transacciones responden a un hecho económico, ¿verdad? A una realidad, que estas tienen relación con la actividad económica de la empresa, que permite también el sistema de control interno tener un resguardo del patrimonio de la empresa, como lo son sus activos, ¿verdad? De esta manera vamos a ver en los principios de control interno cómo debe existir un acceso restringido a todo el personal, ¿verdad? Únicamente quienes tengan una responsabilidad y una autoridad podrán accesar, por ejemplo, a inventarios, ¿verdad? A uso, por ejemplo, también del activo fijo, que son el mobiliario, el equipo, los vehículos, todo aquello que se necesita para que la empresa cumpla sus objetivos. Es importante que el sistema contable nos permita a nosotros tener una integración, ¿verdad? Por ejemplo, de vehículos. Contabilidad nos muestra la cuenta vehículos y nos muestra, por ejemplo, un rubro de 1 millón de quetzales de vehículos. Cuando vamos a ver la integración, vamos a ver que posiblemente hay un vehículo que utiliza la gerencia, hay vehículos que utiliza, por ejemplo, un supervisor de la planta, que podría ser un pick-up, y hay, por ejemplo, camiones repartidores, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que estar registrado en la contabilidad. Se tiene que tener el cuidado que esto esté al servicio de la empresa, ¿verdad? Y también que existan físicamente. Entonces, la empresa debería de hacer una toma física de inventarios, en este caso de vehículos, para saber si lo que está registrado en el sistema coincide con lo que existe físicamente. Esto habíamos platicado en la clase anterior. Esto me recordé por el tema de los Betty Lover, ¿verdad? Cuando les pido que habiliten su cámara se tardan como media hora, ¿verdad? Y es justo lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando estábamos, bueno, ustedes no han estado en la universidad físicamente, entonces allí todos arregladitos, ¿verdad? Pero cuando estamos en clase virtual, solo nosotros sabemos cómo estamos, ¿verdad? Vamos a escuchar a nuestra asistente. Ya vimos entonces el control interno contable, ¿verdad? Ahora analizamos algunos elementos y algunas características de lo que significa control interno administrativo, ¿verdad? Ya pudimos leer en el TikTok algunos elementos, sin embargo lo vamos a detallar y explicar un poco más, ¿verdad? La administración, como habíamos puesto el ejemplo donde ustedes desconfiaron de mi persona, cuando les pedí que hicieran un aporte de 1,000 quetzales en efectivo, ustedes me dijeron, bueno, deberíamos de
abrir una cuenta a nombre de la empresa, ¿verdad? Cada quien debería de hacer directamente su depósito para minimizar el riesgo de que una sola persona pudiera llevar el valor total de nuestros aportes. Podría ser que si lo depositamos a mi cuenta, pues esta no tiene ninguna relación con la empresa, ¿verdad? Y podría hacer un mal uso de esto. Podría darse el caso también que confiemos en un mensajero, ¿verdad? O lo mandemos por un servicio de mensajería. Cualquiera podría decir, bueno, no nos sale tan caro, pero el riesgo que estamos corriendo es muy grande, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes pensaron, todas las posibles decisiones que abordamos en clase, es parte de un sistema de control interno administrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lleva a tomar decisiones. Lo que pretendemos al conformar una empresa es dar una inversión y obtener un rendimiento, ¿verdad? Que nosotros podamos tener de esos 1,000 quetzales que hubiéramos aportado, cada año una distribución de dividendos, ¿verdad? Y que esto fuera una empresa en marcha que nos permitiera a nosotros durante mucho tiempo recuperar esa inversión, ¿verdad? Entonces, esos son los objetivos que debe alcanzar la empresa. Entonces, si nosotros tenemos una buena rentabilidad, tenemos un buen resultado de operaciones, significa que somos una empresa eficiente, ¿verdad? Vamos a tener altos ingresos y los costos van a ser bajos o por lo menos van a ser comprensibles, ¿verdad? Si nuestra empresa, por ejemplo, vendiera cada mes 5,000 quetzales de ventas, pero para llegar a obtener las ventas de 5,000 quetzales, tenemos costos de 8,000 quetzales, prácticamente no nos quedaría nada que distribuir y al contrario tendríamos deudas, tendríamos compromisos y de seguir así la empresa iría a la quiebra, ¿verdad? Entonces, todo aquello que permita cumplir con los objetivos, ser eficientes, ser eficaces, va a ser parte de un sistema de control administrativo, ¿verdad? No sé si hasta acá tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir. Estamos en modo silencio. ¿Estás ahí, Eunice? Sí, Lick, aquí estoy. Es que me siento solo. Todo claro, licenciado, gracias. Anota Grace Abdel Tello. Gracias por responder. ¿Alguien pidió la mano o no? Y No, no, levantó la mano. No pidió la mano ni que fuera novio, ¿verdad? No. Yo escuché el sonido. Bueno, si está claro, entonces ya vimos, ¿verdad? La definición de control interno, los objetivos de control interno, y la clasificación de un control interno administrativo, un control interno contable. Ahora, para poder llevar a cabo un buen sistema de control interno, es necesario o se recomienda considerar algunos aspectos básicos, ¿verdad? Que son fundamentales. Vamos a ver un tema que se llama organización. Ya lo voy a explicar. Básicamente va a la estructura, a la forma como nosotros decidimos llevar a cabo la actividad empresarial. Es necesario en un sistema de control interno definir procedimientos, ¿verdad? ¿Quién va a ser responsable de hacer cada actividad? ¿Qué formas, qué documentos va a utilizar? ¿A quién va a informar? ¿Verdad? Entonces, si tenemos claridad en cuanto a los procedimientos, el personal podrá ejercer sus labores de una manera efectiva. Un aspecto que es muy importante es el personal, conocido como capital humano, como la nómina, ¿verdad? Donde todos participan en el desarrollo empresarial. De estos vamos a hablar en específico de cada uno, ¿verdad? Solamente les estoy presentando estos 4 aspectos. También define
el control interno que debe existir un adecuado sistema de supervisión y control, ¿verdad? Tenemos definida la estructura organizacional, cómo vamos a llevar a cabo nuestras tareas, quiénes van a llevar a cabo las tareas, qué características debe tener el personal y tener un sistema que nos permita a través de la planificación tener supervisión, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema que habíamos abordado de nuestra empresa, es posible que nosotros tengamos ya la organización, hemos definido procedimientos, tenemos personal. Imagínense que en el ejemplo hipotético que hablamos, tenemos previsto una venta, por ejemplo, de 10,000 quetzales, ¿verdad? Y con eso nosotros podríamos alcanzar un punto de equilibrio y tener un margen de rentabilidad. Esa meta debería de cumplirse por toda la organización. ¿Por qué no se vendió el producto? Ah, es que no había. ¿Cuándo lo pidieron? Hace un mes. ¿Quién no lo compró? Ah, fue el encargado de compras. Es que no había en el mercado. Se mandó a pedir a otro país. ¿Por qué no lo pidieron antes? ¿Verdad? Entonces, puede ser que por varios aspectos de la empresa no se cumpla ese objetivo. ¿Por qué no se estaría cumpliendo? Porque no hay un adecuado sistema de supervisión, ¿verdad? Que garantice ese cumplimiento de metas y de objetivos de la empresa. Vamos a ver un poquito a detalle cada uno de estos aspectos que son fundamentales, ¿verdad? Hablamos de la organización como un primer elemento. Cuando hablamos de dirección, son los funcionarios, ¿verdad? Muchas veces los dueños de las empresas son parte también de la dirección, ¿verdad? Con otras oportunidades delegan estas facultades en personas totalmente ajenas, ¿verdad? Que llenen un perfil, que tengan características, que tengan estudios, que tengan experiencia. Entonces, una vez hemos definido cuál es la estructura de la organización, tenemos que tener puestos de mando, ¿verdad? Puestos de dirección. Acá es donde podría incorporarse aquella figura que conversamos en alguna oportunidad que se llama gobierno corporativo, ¿verdad? Acá lo podríamos ver en este aspecto de organización dentro de ese nivel de dirección, ¿verdad? Quienes toman las decisiones del control interno contable y el control interno administrativo. Debe existir una adecuada coordinación. Ustedes, algunos yo sé que trabajan, les parecerá difícil entender o no entender, ¿cómo les digo? O sea, saber que en algunas empresas no se alcanzan los objetivos porque no hay coordinación. Muchas veces porque el gerente de producción está peleando con el gerente de ventas por cualquier motivo. El gerente financiero no le cae bien, ¿verdad? A la gerente de producción, por ejemplo. Entonces, esa falta de coordinación, esa falta de comunicación puede crear serios problemas en la administración. Entonces, tiene que saberse cuáles son los canales de comunicación, qué reportes vamos a generar, quiénes van a leer los reportes, para qué nos van a servir los reportes, con cuánto tiempo de anticipación deberíamos de requerir insumos, por ejemplo. Si sabemos que la planta de la fábrica fue traída, por ejemplo, de Japón, tendríamos que saber qué tipo de repuestos, de insumos necesita esa maquinaria. Si existen en el mercado, si yo puedo, por ejemplo, como cuando se descompone una moto, hay muchas ventas de repuestos de motos. Entonces es bien fácil que incluso la persona se pare en un lugar y le diga, mire, se me dañó esta pieza y se la vende, ¿verdad? Pero si tenemos que importar una pieza y esto va a tardar 2 meses en venir, podría parar todo lo que es el proceso de producción y eso impactaría negativamente a la empresa, ¿verdad? Entonces, una adecuada coordinación y cumplimiento de tiempos, ¿verdad? En el tema de organización tiene que existir división de labores,
conocido como un principio de control interno que se llama segregación de funciones. Este principio, por favor, anótenlo en su léxico de auditoras y auditores. Es bien importante y vamos a estar hablando de esto en los principios de control interno, ¿verdad? En términos generales, ¿qué significa segregación, división o separación de labores? La empresa, en la forma como está estructurada, tiene que tener una distribución de funciones para cada uno de los colaboradores. ¿Quién debe de hacer los asientos contables? ¿Quién debe de realizar los procesos de compra? ¿Quién debe de tener la custodia del inventario? ¿Verdad? Y cada persona no solamente le deberíamos de asignar las funciones, sino deberíamos de darle una inducción para que sepa cómo hacerlo, ¿verdad? Esto va muy acompañado del siguiente aspecto, que es la asignación de responsabilidades. Si yo tengo claro quiénes son los que están en mi organización, he tenido una adecuada segregación de funciones o separación de funciones, puedo entonces asignar responsabilidades. ¿Quién del departamento de contabilidad es el responsable del ingreso de todas las operaciones diarias? Bueno, hay un asistente contable. Ok. ¿Quién es el responsable de verificar semanalmente que las operaciones hayan sido registradas correctamente, que tengan los documentos de soporte, ¿verdad? Y así podemos hacer una serie de ejemplos. La segregación de funciones y la asignación de responsabilidades como un aspecto fundamental de control interno permite que también no exista una concentración de poder o una concentración de decisiones, porque dice que si la decisión está concentrada en una sola persona, podría prestarse a que el sistema de control interno falle, ¿verdad? Si esa persona no actúa con principios éticos, podría fácilmente manipular toda la información con un interés personal, ¿verdad? Entonces, abordamos el tema de organización. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna duda? Todo bien, licenciado. Ay, gracias por responderme. Es que vieran cómo me siento yo de solito. Cuando solo miro a la pantalla y digo yo, bueno, estoy hablando solo. Gracias. El siguiente aspecto son los procedimientos, ¿verdad? Y tenemos una imagen que nos da una idea de ciclos, de interacciones, ¿verdad? De conexiones. Básicamente, a través de los procedimientos, vamos a diseñar la planificación, ¿verdad? Ya sabemos quién va a hacer cada proceso, tiene asignadas sus responsabilidades. Vamos a ver que deberían de ser también por escrito, ¿verdad? Para que no exista ningún lugar a duda. Entonces, vamos a hacer una planificación. ¿Qué esperamos este año? Bueno, vamos a incorporar un nuevo producto. Ok, posiblemente nos cueste. Bueno, pero empecemos progresivamente, ¿verdad? En el mes de mayo vamos a tener una meta de tanto, en el mes de junio tanto, y cuando cerremos el año de ese nuevo producto deberíamos nosotros haber tenido una venta de tal cantidad y eso nos generaría una utilidad, ¿verdad? Estamos planificando a futuro. Sistematización es cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Es dónde inicia un proceso y dónde finaliza un proceso, ¿verdad? Es como un ciclo. Por ejemplo, en sistematización podríamos ver si nos vamos a dedicar a la compra y venta de productos, decir, bueno, vamos a vender bolígrafos, ok. ¿Cuál es el primer paso para iniciar el proceso? Bueno, ventas nos tiene que dar una estimación de cuánto deberíamos de vender, cómo está el mercado y qué necesidades tenemos. Ok, entonces vamos a suministrar, ¿verdad? A surtir al área de bodega de 10,000 bolígrafos. Perfecto. ¿Qué hacemos? Compramos.
A partir de ahí, empieza en un proceso de sistematización y de procedimientos a decir, voy a comprar al contado o voy a comprar al crédito, ¿verdad? Entonces se vuelve como un diagrama de flujo, donde ustedes van viendo cada uno de los pasos. Compramos contado, bueno, en contabilidad nos va a afectar caja y bancos. Y vamos a hacer el ingreso al inventario, ¿verdad? Entonces automáticamente nuestro inventario tiene 10,000 unidades de lapiceros. Si es el crédito, vamos a alimentar siempre el inventario y vamos a afectar la cuenta clientes. Perdón, proveedores, porque no hemos vendido. Entonces los proveedores nos dieron al crédito. Ok. En inventarios, entonces vamos a tener que tener una evaluación del inventario. Ya en el proceso de sistematización tendríamos que saber bajo qué política vamos a hacer la evaluación del inventario. Ok, ya está allí. Entraría el siguiente paso, que es registros y formas, ¿verdad? ¿Qué formas vamos a utilizar para el control de inventario? Vamos a llevar un CARDEX físico porque es más fácil para el bodeguero manejarlo. Vamos a tener una terminal de una computadora para que lo pueda hacer bajo el sistema. Y, por ejemplo, le piden que despache a la sala de ventas 500 unidades de los bolígrafos. Entonces, hace una descarga de su inventario, ¿verdad? Debería quedar un registro de esa descarga. ¿Quién es la persona que autorizó la salida del inventario? ¿Quién es la persona que va a recibir esto? Esto, lógicamente, tendría que ir a un stock de inventario, pero ya de la sala de ventas, ¿verdad? Me modificó el valor de la cantidad de bolígrafos del área de inventarios. Ok, podríamos sacar también a puntos de distribución, ¿verdad? Tenemos una tienda en San Lucas, Zacatepeques, y mandamos producto para allá. Tenemos un camión rutero que va a distribuir el producto a las tiendas. Todo eso tiene que estar controlado y sistematizado. Se vendieron los productos, bueno, entonces se vendieron ¿cómo? ¿Contado o crédito? Contado, me afecta entonces el ingreso de efectivo y equivalentes, ¿verdad? Entonces se vendieron crédito, y entra clientes. Por eso es que el esquemita que les puse es de flechas, ¿verdad? Interacciones. Y todo esto, pues, debidamente autorizado, registrado y en documentos que estén autorizados por la empresa, ¿verdad? Al final, en el tema de procedimientos, nos va a llevar a generar informes, ¿verdad? A fin de mes debería de saber en el sistema cuántas unidades de los bolígrafos tiene el bodeguero. Ya habíamos hecho varios despachos, tiene un stock de 5,000 bolígrafos. Perfecto. Eso me lo dice a mí el sistema, ¿verdad? Que sería la contabilidad. Ahí era donde yo les decía que en los objetivos del control interno dice, también tiene que ir a verificarse que el patrimonio exista conforme lo que dice la contabilidad. Yo perfectamente podría llegar con el bodeguero al 31 del mes y decirle, bueno, quiero que me ponga a la vista todos los lapiceros que tienen existencia. Yo en mi registro contable sé que hay 5,000 unidades en su bodega. Si solamente hay 4,500, yo detecto que hay un faltante. Si existieran 5,500, yo sé que hay un sobrante. Y en ambos casos, un faltante o un sobrante, yo tengo que investigar por qué no me cuadra con lo que dice mi contabilidad, ¿verdad? Y lo mismo puedo hacer yo en todas las tiendas o puntos de distribución. Con los informes que se va generando, podemos tomar decisiones, podemos hacer pruebas, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve el aspecto de procedimientos. Puro necio yo, ¿está claro? ¿Estamos bien? ¿Escucho, Eunice, o quién quiere hablar? Jorge Ochoa levantó la mano. Apareció Jorge. Muy bien, Jorge. Con una duda, licenciado, en esa parte en la que hay que comparar contabilidad con lo que está físicamente en verdad, ¿puede haber, pues se puede considerar un margen de error o siempre tiene que ser cabal la información? Mira, si nuestros sistemas nos permiten llevar a detalle, no deberíamos de tener un margen de error.
incluso en productos como repuestos, que a veces son muy pequeñitos, ¿verdad? Debería de ser capaz el sistema de capturar el código de cada producto que ingresa y cada producto que sale. Eso estaría amarrado con la facturación, ¿verdad? Cuando se emite una factura de ventas, yo tengo que saber qué códigos fueron los que se vendieron y qué cantidad. Entonces, yo no debería de tener una diferencia, ¿verdad? Repito, si en ese proceso que menciona Jorge de verificar, lo puede hacer la empresa ahí adentro, sin necesidad que haya ningún auditor, ¿verdad? Como parte del procedimiento de supervisión. Ahora bien, eso mismo lo podemos hacer en auditoría externa, porque vamos a hacer una toma de inventarios, ¿verdad? Basado en los informes que genera la empresa, vamos a saber la cantidad de productos, qué valor tiene cada producto, ¿verdad? Espero aclarar tu duda, Jorge. Sí, entonces, como el ejemplo que puso de repuestos, por más pequeños, o por poner otro ejemplo, también con clavos o con cosas así, y tachuelas, por más diminutos que sean, siempre tiene que ser exacto porque anda en el sistema. Fíjate que cuando son productos como tachuelas y clavos, ahí puede existir un margen, ¿verdad? Pero el margen viene desde el origen, ¿verdad? Normalmente venden, por ejemplo, una caja de, clavos de media pulgada, por ejemplo, que son muy pequeños, y te dice que vienen 5,000 unidades. Sin embargo, normalmente eso no se cuenta. La forma de hacer un inventario de ese tipo de productos es pesándolo. Y puede hacerse una prueba de cuánto pesan 100 unidades de clavo de media pulgada, llevarlo a un valor de gramos y luego multiplicarlo por la cantidad total de clavos que indica el producto. Entonces, ahí sí pudiera haber una diferencia porque puede ser que la misma caja desde el origen traiga más o traiga menos. Entonces, allí sí tienes razón en el sentido de que puede ser muy difícil llegar a una cantidad exacta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay empresas en Guatemala, no voy a decir nombres porque no me pagan. Si me pagaran, los promociono. Donde ustedes llegan y pueden llegar a comprar por unidad los tornillos, y algunos muy pequeños, y tienen un montón de cajuelas, ¿verdad? Donde están todos los tipos de tornillo. Y le dicen a uno, una unidad de este tornillo le cuesta 30 centavos. En ese caso sí se puede llevar el control, Jorge, y debería de ser exacto, ¿verdad? Una medida de control interno ahí es que, por ejemplo, si yo llevo una muestra de un tornillo, aquí tengo uno. Por ejemplo, a ver si lo logran ver. Este es el tornillo que yo necesito. Si yo lo voy a ingresar a la tienda para buscar uno que sea bastante parecido o idéntico o que tenga las mismas funciones, tengo que decir en servicio al cliente, voy a entrar esto como una muestra, ¿verdad? Entonces le ponen un embalaje y lo ingresa uno, ¿verdad? Entonces ya le dice uno al dependiente, mire, quiero 10 tornillos de estos, ¿verdad? Y pues le devuelven a uno su muestra. Esa podría ser una forma de control. Quizá en productos muy, muy pequeños, para mí la forma recomendable sería por peso, ¿verdad? Y podríamos tener una variación en gramos, ¿verdad? Pero interesante tu pregunta. Lo importante acá es, estamos pensando como auditores, ¿verdad? Cuando implementamos un sistema de control interno, tenemos que tener la mayor seguridad de que esto nos va a funcionar. Yo, cuando diseño un sistema de control, no puedo dejar un margen de duda. ¿Por qué? Porque en ese margen de duda, la operación de la empresa pudiera aprovecharse y saber que el sistema tiene ese margen de variación. Si yo les dijera a los de bodega, miren, les acepto hasta un 10% de faltante, casi que estoy autorizando que mensualmente se lleven un 10% del inventario. Y eso sería una pérdida para la empresa, ¿verdad? Una merma. Entonces, normalmente no se considera por ese tema. Es importante siempre tus preguntas, Jorge, tenés una acuciosidad muy interesante. Vamos al tema de personal.
Para mí es uno de los elementos más importantes de una organización. Creo yo que nosotros como auditores siempre tenemos que analizar que el personal es el motor de la empresa. Algunas personas tratan de ir, digamos, a buscarle problemas al personal. O sea, nosotros cumplimos una función, pero el personal es lo más importante de la empresa. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tener personal idóneo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que tenga las habilidades, las competencias, las destrezas para el puesto que está siendo contratado. Una vez contratado, se le tiene que dar un entrenamiento. Por muy perito contador que sea graduado, por muy auditor graduado, se tiene que dar un entrenamiento, una inducción, un conocimiento de la forma de la empresa, los procesos, cómo se organiza, dónde están ubicadas cada una de los departamentos, gerencias, en fin. Entonces, yo creo que no sería recomendable contratar a una persona y, como decimos, puro pollito nuevo, llevarlo y decirle, mire, trabaje, haga lo que tiene que hacer porque usted cumple con el perfil del puesto. Lo más seguro es que va a llevar un tiempo de conocimiento, de desgaste, y eso va a llevar inmerso errores que al final los vamos a pagar nosotros por no enseñarle cómo se hace el trabajo en la empresa. Tenemos que buscar en el personal la eficiencia. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la auditoría operacional? Eficiencia y eficacia. Que cumpla los objetivos, que cumpla las tareas que le fueron asignadas, ¿verdad? En el tiempo previsto también. Esto nos va a garantizar que las metas, que el objetivo de cada una de las áreas se pueda cumplir. Si esto se cumple, se van a cumplir los objetivos generales de la empresa. La moralidad, pues ya hemos visto el tema ético, ¿verdad? Esto aplica para las empresas también. Las empresas en un desarrollo estratégico, ¿verdad? Se hace un plan estratégico, donde normalmente se hace a 5 años, a 10 años. Se define cuál es la misión, la visión, los objetivos. Se desarrolla un normativo ético para las empresas también. Ustedes podrán analizar cuando llegan a ciertas empresas que en alguna parte visible, normalmente en una recepción, en un lugar público, dice, nuestra misión es tal cosa, nuestra visión es tal cosa, ¿verdad? Nuestros compromisos éticos y definen cuáles son, ¿verdad? Hay una empresa de comida chatarra que tiene uno de los temas que es la sonrisa, ¿verdad? No les dije el nombre, pero ya saben cuál es, por 2 características, la sonrisa y comida chatarra. Entonces, eso es algo que ellos adoptaron, ¿verdad? Y va dentro de un rol, de un plan estratégico acompañado de un código de ética, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante también. Y la retribución. Se dice en control interno que un personal mal remunerado es un personal que puede, óiganme bien, no decimos que, sino que puede tender a cometer un acto en contra de la empresa. Traducido en palabras simples, si yo tengo una persona en bodega y no le pago ni siquiera el salario mínimo, lo dejo trabajando hasta las 10 de la noche, no le pago horas extras y no me preocupo por saber cómo va a regresar a su casa, posiblemente la empresa está ubicada en un lugar poco accesible, aunque ahora Guatemala, pues el sistema público de transporte es pésimo, entonces creo que en cualquier lado donde estemos, a ciertas horas ya no hay transporte. Entonces, si la empresa actúa con esa forma, ¿verdad? Con su personal, el personal va a estar desmotivado. Y es posible que dijera de repente, si es una empresa de alimentos, tengo hambre, ya debería estar yo en mi casa, no sé a qué horas voy a llegar, entonces me voy a comer algo de lo que aquí se vende, ¿verdad? Y sería como
un consumo. Sin embargo, nadie lo pagaría y al final sería una diferencia en el inventario, ¿verdad? Hacia eso va un poquito enfocado el tema de la retribución. Ahora bien, si yo por necesidad le digo al colaborador, mira, necesito porque entró mercadería, te quedes hasta tarde para que lo logremos ingresar, que no se vaya a quedar en la intemperie, le puede caer lluvia, se va a dañar y el tiempo que te quedes te lo voy a pagar como tiempo extra, porque es una obligación legal, aparte de la moral, ¿verdad? Entonces, te lo voy a pagar. Bueno, el trabajador dice, bueno, ya es un estímulo, ¿verdad? Como te vas a quedar tarde y no teníamos previsto, te vamos a mandar a comprar una cena, ¿verdad? Entonces, a las 7 de la noche, para todas las personas que se queden, les vamos a dar una cena. Ya cambia el panorama, ¿verdad? Y si encima les digo, bueno, veamos dónde viven, y hay 3 personas que viven en la zona 16, en la zona 18, perdón. Es que no creo que alguien de bodega pudiera vivir así como que en otro lado, ¿verdad? Pero X. Entonces, paguemos un Uber y que los va a dejar a los 3 a su lugar de residencia, ¿verdad? Entonces, esos serían estímulos para el trabajador. Entonces, él diría, yo me voy a quedar, me van a dar mi transporte, me pagan mi tiempo extra, me siento contento, me siento identificado y me siento parte de. Y entonces cuando el personal está bien remunerado, está contento, puede conservar mejor su empresa porque se siente parte de, ¿verdad? Entonces, allí tienen un ejemplo de la retribución. Recordando que lo que aprendieron en área común para mí es vigente y es real, ¿verdad? Nosotros deberíamos de propiciar que el personal tenga una adecuada remuneración, ¿verdad? Hay empresas que tienen grandes márgenes de utilidad, les digo hasta millones de quetzales en utilidades, y no quieren compartir una bonificación, por ejemplo, con sus empleados. Entonces, ver un poquito el tema social también, ¿verdad? Y el tema humano. ¿Estamos claros con esto? ¿Algún comentario? Jorge Ochoa levantó la mano. Por favor, Jorge. Con una duda, licenciado, cuando usted dijo lo de la comida chatarra y empresa de sonrisa, cuando dijo del plan estratégico, esto es igual a lo que se ve en la administración, de plan estratégico, táctico y operativo. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Normalmente se conoce como el plan estratégico institucional, ¿verdad? Entonces, sí es lo mismo. No sé qué hayan visto en administración, pero por las características que me das, sí es lo mismo, ¿verdad? Bueno. Y el otro de los componentes que tenemos que considerar, ya recordando, ¿verdad? Los otros elementos que habíamos analizado. Quisiera que alguien me escriba en el chat, por favor, cuáles son los 3 aspectos que ya vimos. Vamos a ver su nivel de retentiva y su nivel de retención. ¿Cuáles son los 3 aspectos que ya hemos conversado ampliamente? Eunice nos hace favor de leer. Janina y Jorge anotan organización. Fíjense que yo no estoy viendo nada y me recuerdo que son 3 los que ya vi. Ya hay uno con 3. Grace anota organización, procedimientos y personal. Fíjense que para que se les quede cuando estudien, recuerden las iniciales de estos, ¿verdad? Y los aspectos a considerar en relación al control interno son OPS. OPPS. Ustedes ya dijeron 3, organización, procedimientos, ¿verdad? Personal, y ahora la SD, supervisión. Tenemos la estructura, sabemos cuándo, quién, qué, cómo, dónde se registra. Tenemos un personal idóneo que está comprometido con la empresa. Para que ese ciclo se pueda llevar a cabo, es necesario
un proceso de supervisión. Y esto no es más ni más ni menos que verificar que todo se esté cumpliendo de acuerdo a lo previsto. Un plan es flexible. Tampoco podemos, como auditores, pretender que todo sea, como decía Jorge, que existan los clavos de 1/4 de pulgada y que existan los 3 millones de clavos, ¿verdad? Entonces, bueno, quien lo dijo fui yo, ¿verdad? Creo que no fue él. Entonces, la planificación puede ser flexible. O sea, tenemos que saber que existen factores adversos externos que en un momento dado puedan incidir en que no se cumplan algunas metas y algunos objetivos. Sin embargo, la supervisión nos va a permitir conocer por qué no se dieron y qué tenemos que hacer para mejorar esa etapa, ¿verdad? Esa área, ese proceso. Entonces, esto tiene que ser de forma sistematizada, generada desde los sistemas, y también tiene que ser continuo, ¿verdad? Continuamente la empresa tiene que tener un adecuado sistema de supervisión. Los aspectos a considerar en relación al control interno son OPS, ¿verdad? OPPS. Vamos a ver si me ayudan con esto que vamos a ver. Quiero escuchar sus comentarios, pueden habilitar su audio, pueden hacerlos en el chat y Eunice nos hará favor de leerlos. Pongan mucha atención en estas imágenes. Piensen como auditoras y auditores. Yo sé que les va a despertar algo, les va a despertar algo, pero es un caso real, entonces no podía poner otras imágenes. Observen, por favor, esta imagen. En este momento no pueden hacer ningún comentario porque no deberían, ¿verdad? Entonces, observen una imagen. Es un caso de la vida real. Ahora sí me pueden decir si los conocen. Que no comen eso. Sí, anotan en el chat. Ok, se les antojó. Es el hambre llamando a la puerta, anotan. Respirando en la nuca el hambre. Bueno, ahora quiero que me vayan analizando esto, ¿verdad? ¿Será que esto es un modelo de control interno? ¿Qué es? Vemos botones de colores. Hay chucos, ¿verdad? No sé de qué elegirían ustedes. Le ponemos de todo, picantito. Vean esta imagen. Ya tiene relación con la primera imagen que observamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ese recipiente con una tapa verde estaba a la vista? Quiero que me digan hasta acá, ¿qué han interpretado de esto? ¿Qué piensan? ¿Pueden habilitar audio o chat? Ay, no, Dios mío, estamos en no. Aló, tengo señal. No me hagan eso. Hay 2 comentarios. Por favor. Janina anota venta de chucos, Elvin Girón que tiene hambre. Pues las dos Ochoa, respuestas son correctas, ¿sí? sistematización en organización de recursos. Silvia anota servilletas desordenadas, falta de orden. Y Wagner que tiene un orden, cada una de las cosas que se mostró ya que llevan una clasificación. Wow. Bien, Wagner. Recuérdense que nuestro compromiso es crear en ustedes un pensamiento crítico. Todo lo que han dicho es válido, ¿verdad? Pero yo les indiqué al principio que era un sistema de control interno. Ahora, ¿por qué?
¿Cómo funciona? Veamos. En este momento pagaron lo que se habían comido. ¿Qué comió? Uno mixto, ¿verdad? La mano que se ve ahí es de una señora que está tomando un botón de color azul, ¿verdad? Allí vemos en el botecito que está a la par con una tapadera verde que parece una alcancía, le hicieron un agujero y hay dos botones, ¿verdad? Hay uno azul, si no logro ver mal, y un celeste. Es posible que esos botones azul y celeste tengan que ver con la misma persona. Si no tienen que ver, pues sería una deficiencia de control interno, ¿verdad? Vamos a ver ahora por qué. Cada botón en este modelo de control interno significa un tipo de chuco. Y la pregunta es, ¿hay o no hay control? Entonces, estas son unas señoras que tienen esa carretilla y lo que ustedes vieron, esas fotos yo las tomé porque pude identificar el sistema de control interno que tenía. Me imagino, ¿verdad? Por eso les decía en esta foto anterior que si estos dos botones la señora no los colocó acá adentro, para mí debería haberlos colocado. Porque significa que a ella ya le pagaron esos dos chucos, ¿verdad? Entonces, deberían de tener asignada una cantidad de botones de cada color, ¿verdad? Como un inventario de botones. Deberían de tener un inventario, por ejemplo, de cada uno de los productos que utilizan para cada tipo de chuco, ¿verdad? Si le ponen una salchicha, pues les entregaron 30 salchichas, deberían de entregar cuenta de 30 chucos de salchicha. Y así, ¿verdad? Entonces, este es un sistema de control, que es real y es auténtico, de la vida real. Entonces, les invito a que como auditoras y auditores vayan ustedes observando en cualquier medio, en cualquier ambiente donde ustedes estén, cómo funciona el sistema de control, ¿verdad? Y esto a mí me sorprendió porque es un sistema muy empírico que alguien lo diseñó, eran dos señoras y seguramente con eso ellas controlaban cuánto tendrían que tener de dinero y me imagino inventario de producto. ¿Les gustó o no les gustó? Cuéntenme. Sí, anotan en los comentarios. Va. Para que miren que hasta cuando me como un chuco pienso en ustedes y pienso cómo les va a ayudar esto a ustedes. Vamos a ver entonces ahora principios de control interno. Ahí tenemos una imagen que tiene columnas, ¿verdad? Es como un portal, una edificación, donde podemos apreciar las columnas. Aparte de darle elegancia a esta estructura, sirven para sostener, ¿verdad? Son una base, son un cimiento. Y para mí, esos son los principios de control interno. Creo que ustedes ya se familiarizan con el término de principios, porque vimos ya los principios del código de ética, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre para un sistema de control interno. Pueden existir más principios, ¿verdad? Depende de cada organización, depende del objetivo, depende del diseño de control interno. Vamos a poder conocer varios principios. Para efectos didácticos, vamos a compartir alguno de estos, ¿verdad? Como principio es algo que no podría faltar, que es algo necesario dentro de la organización, ¿verdad? Si yo quito varias de esas columnas, posiblemente el techo se cae, ¿verdad? O la edificación pudiera dañarse. Entonces, ya hablamos un poco de segregación de funciones. Significa que en un proceso lo ideal es que personas distintas realicen funciones, ¿verdad? Eso es segregación de funciones. Un ejemplo clásico es el hecho que una empresa, por ejemplo, tenga una persona y esta persona tome los pedidos de los clientes.
esta misma persona emita las facturas de los clientes. Esta misma persona reciba los pagos de los clientes. Esta misma persona lleve la contabilidad de la empresa. Entonces, tiene varias responsabilidades, varias funciones concentradas. Y como un principio de control interno dice, si esta persona quisiera manipular la información, puede hacer que un pedido que nos hizo un cliente lo haga por un valor diferente para llevar un registro a conveniencia, ¿verdad? Puede ser que los pagos que hacen los clientes no los deposite a la empresa, ¿verdad? O si el cliente me pagó 20,000 quetzales, yo en la contabilidad indico que solamente pagó 10,000 quetzales. Guardo yo 10,000, me quedo con 10,000 en la contabilidad y eso mando a depositar al banco. Entonces, eso hace que un sistema sea vulnerable, ¿verdad? Entonces, debería de haber un sistema que nos permita separar esas funciones claves dentro de cada proceso. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Asignación de responsabilidades. Cada quien debe saber qué le corresponde hacer, ¿verdad? Principalmente, esto tiene que ser por escrito. Tiene que saber también a quién va a reportar. Rotación de puestos. Bajo un sistema de control interno, dice que si hay una elevada rotación de puestos, quiere decir que, por ejemplo, los contadores en la empresa han cambiado 2 veces el contador general en el año. Significa que en un año han tenido 3 contadores generales. Eso, bajo un sistema de control interno, dice, ¿por qué se va a ir un contador? ¿Será que cometió un fraude? ¿Será que descubrió un fraude? ¿Será que lo amenazaron? ¿Qué pasó? Si hay una rotación de puestos, lo que pasa es que ya no se sigue una secuencia de operaciones, ¿verdad? Yo, a nivel de chiste, les digo, si uno no se acuerda qué comió ayer, a veces 2, 3 personas distintas, ¿qué vamos a saber que hay en esa contabilidad? ¿Qué pasó con esos clientes? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Verdad? Entonces, esto puede ser perjudicial para la empresa. Así como hemos segregado funciones, hemos asignado responsabilidades, dice que esto tiene que estar por escrito. Y esto es algo que yo les recomiendo a ustedes por los trabajos que realizan en grupo y lo que les va a tocar hacer de aquí hasta que cierren Pensum, ¿verdad? Y si van a EPS, pues habrá trabajo en grupo también. Del trabajo que vamos a entregar como grupo, ¿qué va a hacer cada uno? ¿Quién va a supervisar que ese trabajo vaya bien, verdad? Y hagamos un pequeño instructivo, ¿verdad? O un correo podría ser, o un WhatsApp, donde digamos a cada uno qué le corresponde, cuándo lo tiene que entregar, ¿verdad? Instrucciones por escrito. ¿Qué pasa si esto no se cumple? La respuesta típica es, yo no sabía, a mí no me dijeron, ¿verdad? Y como decimos en buen chapín, todos zafarían bulto, ¿verdad? Entonces el objetivo no se cumpliría. Sistemas de autorización. Deberíamos nosotros de saber que en todos los procesos de la empresa deben de existir autorizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien por algún motivo debe retirarse de la empresa, por ejemplo, por enfermedad, ¿quién va a autorizar esa salida del personal para que no le cuente como una falta, ¿verdad? Si vamos a comprar, por ejemplo, resmas de papel que son necesarias en la empresa, ¿quién va a autorizar esas resmas de papel? Y así para todo lo que ocurre en la empresa, ¿verdad? Deberíamos de tener definido niveles de autorización, también responsables de autorizar los procesos. Esto ya se los comenté, ¿verdad? En el aspecto de personal, sistemas de remuneración adecuado.
Hay empresas que ni siquiera el salario mínimo pagan, ¿verdad? Entonces, esto como un principio de control interno, deberíamos de cumplir con lo que establecen las leyes del país y con lo que deberíamos de resguardar de la persona humana, ¿verdad? Porque es humano que gane lo adecuado. El último principio que tenemos en esta diapositiva se llama seguros y fianzas. Todos los bienes de la empresa tienen que contar con una póliza de seguro. Puede ser seguros de vehículos, ¿verdad? Contra daños y principalmente algo que cubra todo tipo de daños. Responsabilidades de quienes manejan, por ejemplo, vehículos de traslado de mercadería. Quiere decir que la empresa paga una prima anual por el seguro de cada vehículo y de existir una contingencia o un siniestro, el seguro pues se haría cargo de los daños y la empresa pagaría un deducible. Seguros contra incendio, por ejemplo, en bodegas. Principalmente si fueran productos, fueran combustibles, ¿verdad? Que rápido prendan fuego. Entonces, ¿qué pasa si los productos de inventario no están asegurados y tenemos 10 millones de quetzales? Por ejemplo, en esponjas, hay una empresa de la zona 12 que hace como 2 años se incendió y eran productos como esponja. Esa cosa no había quien apagara el fuego, ¿verdad? Entonces, si eso no tiene un seguro, pues todo el valor del inventario sería una pérdida. Si tiene seguro, pues hay un proceso de investigación, hay un copago que se hace a la empresa aseguradora, pero por lo menos se puede garantizar un alto porcentaje de recuperación del valor, ¿verdad? Y fianzas se dan cumplimiento de contratos y también fianzas en personas que manejan efectivo, ¿verdad? Por si en un momento dado existe un atraco o existiera un faltante por algún factor que sea totalmente ajeno al cajero, este seguro de fianzas puede tener una cobertura, ¿verdad? Voy a dejar de compartir un segundo, solo quiero ver hasta dónde me voy a quedar porque tenemos demasiada información. Sí, tengo mucha información, solo quiero ver algo acá. Sí, a esto quiero llegar. Ya encontré porque ya me sonó la alarma de que es la hora de que Oni se ponga la rocola. Ahora te echo la culpa, Baunis. Bueno, llegó el momento. Esto era lo que buscaba porque si me esperaba llegábamos a las 6 de la tarde acá. Y vamos a ver entonces. Hoy tenemos algo para ustedes, ¿verdad? Entonces creo que ya lo vieron por allí con sus ojos de auditoras y auditores. La pregunta que tenemos